Dentro de lo que son las afiladoras de cuchillas, tenemos el afilado estándar que se realiza con muela de vaso, que pueden ser de diferentes diámetros, pero siempre con una banda abrasiva continua. Ahora bien, cuando queremos una capacidad de arranque superior de material y no queremos templar tanto la pieza, utilizamos lo que se llama segmentos. Para poder montar los segmentos en nuestras afiladoras, debemos montarlos en lo que se llama una corona portasegmentos. Existen diferentes coronas portasegmentos según el modelo de máquina, que tienen diferentes diámetros. La ventaja de los segmentos es tiempo de afilado mucho más rápido, menor calentamiento de la pieza y el coste del abrasivo, el coste del segmento es mucho más económico que el de una piedra, hasta 3 veces más económico. Ahora bien, el montaje de los segmentos es más complicado que el montaje de una muela de vaso, porque aunque se montan en el exterior de la máquina y es fácil para el operario, hay que hacerlo correctamente, porque si el segmento se monta mal, saldrá despedido y puede dañar a una persona o incluso provocarle serias lesiones. ¿Cómo debe ir montado? Primeramente, el segmento siempre debe ir equilibrado respecto a la corona. Es decir, no puedo montar el segmento así salido. Tiene que ir más o menos centrado. La primera posición, cuando el segmento es nuevo, alineamos la parte inferior de esta pegatina justo en el borde inferior del segmento. Este segmento irá montado con el motor en esta parte de aquí y el soporte del segmento aquí. Es decir, esta será la banda que hará la abrasión. De forma que cuando yo lo monte, se irá desgastando este abrasivo. Cuando esté muy gastado, aflojaré este tornillo y lo correré ya a la segunda posición de afilado para que se acabe de desgastar del todo. Aquí vemos pues esto montado. ¿Cómo lo montamos? Aquí en esta corona que estoy montando los segmentos, primeramente aflojo todos los tornillos de los fijadores de los segmentos y le doy la vuelta. Coloco un segmento con la rayita de la pegatina mirando justo en el borde del segmento, de la corona portasegmentos, y lo mismo con el otro. Como está centrado, está equilibrado, no me cae. Y el otro hago lo mismo, la rayita en el borde. Ahora que ya los tengo colocados, subo esto y le doy la vuelta y lo bajo. El principio de la fijación lo hago a mano. Nos fijamos que aquí hay una arandela Grover o arandela partida para evitar que por la vibración se nos afloje este tornillo. Siempre debe haber la arandela Grover y cuando está gastada ya reemplazarse por una nueva. Una vez ya tengo esto fijado, muy importante fijarnos que la parte ancha del segmento mira hacia dentro de la corona y la parte estrecha hacia afuera. No montar nunca el segmento al revés, que queda la parte alta arriba y la parte baja abajo. Siempre de esta forma. Pues una vez lo tengo, es muy importante, aunque parezca una tontería, utilizar una llave de impacto. ¿Por qué? Es lo que nos garantiza el mejor apriete y apriete uniforme de todos los segmentos. Yo utilizo esta, se puede utilizar cualquier otra, con una llave del 13 y simplemente apretar un rato. Y ya ha quedado perfecto. Repetimos la operación con los siguientes dos. Y vemos que la operación de montaje realmente es muy rápida. Incluso si disponemos de dos coronas portasegmentos, mientras desmontamos una podemos montar la otra. Pero es súper importante hacerlo correctamente para nuestra seguridad y evitar que se suelten y nos hagan daño. Vemos cómo ha quedado perfectamente montada y deben quedar también a la misma altura.